mis amigos de la Galería de lo Infinito? El día de hoy vengo a compartirles un nuevo relato, el relato de la Carreta de la Muerte. Este relato me lo compartió un señor llamado Don Rosendo, originario de Michoacán. Este relato me gustó mucho, por eso he decidido llevarlo hasta ustedes. Esto pasó en el año de 1995, cuando desgraciadamente ocurrió un accidente muy fuerte. Amigos, quiero pedirles que se suscriban por favor, para hacer esta comunidad más grande, que estos relatos lleguen a más personas. Esto me va a ayudar muchísimo. También quiero pedir una disculpa a mis seguidores por haber tardado en realizar otros videos. Pasa que con la inseguridad que estamos viviendo en México, a veces es muy complicado, porque pues no quiere uno encontrarse personas malas por aquí en el bosque. Está muy fuerte la inseguridad, pero todo sea por ustedes, amigos. Así comenzamos este relato. Don Rosendo y su esposa Juana es una pareja originaria de Michoacán que pues se casaron ellos muy chicos, a muy corta edad, y fruto de eso tuvieron 3 hijos, todos ellos varones. De quien hoy hablaremos, él se llamaba Roberto, pero como ellos le decían era Robe. Esto pasó en el año 95. Ahí Robe ya tenía una buena edad, ya tenía 27 años. Él ya estaba muy centrado, incluso ya quería sentar cabeza. Él ya prácticamente había dejado su etapa de rebeldía. Era un joven muy trabajador y dedicado, que pues prácticamente, como lo dice don Rosendo, era un ejemplo a seguir. En el año del 95 todo transcurría con normalidad para ellos. Pero don Rosendo recuerda, y este es lo primero que nos quiere compartir, al abuelo de Robe, el papá de su mamá, le contaba unas historias. Él le contaba muchas. Era muy aficionado a las historias. Recuerda cómo lo sentaba en sus piernas en una cocina vieja y ya muy ahumada en aquel entonces, de esas chocitas viejitas, y ahí le contaba historias. Un día que ellos estaban pues prácticamente cenando enfrente de la lumbre, y en esa pequeña chocita le contó una historia de la Carreta de la Muerte. Ahí le contaba que esa carreta entraba a los pueblos para llevarse las almas de los próximos difuntos, algo así como a marcar territorio. Entonces le contó esta historia, que cuando él era joven, un día escuchó a la carreta, ya en la noche, por una calle que en ese entonces eran de tierra. Escuchaban cómo entraba la carreta y pues prácticamente a los días alguien tenía que morir, alguien fallecía. Todo pasó el tiempo, y en ese año de 1995, un día inesperado, en una madrugada que Robe pues estaba despierto, escuchó como si un coche con llantas de fierro, algo así se escuchaba, como si fuese quebrando la calle empedrada por donde él vivía. También detrás se escuchaban unas cadenas, como pegaban entre las piedras, como que iban haciendo mucho alboroto. Robe pues lo escuchó, y él mencionó que se quedó paralizado. Él al día siguiente le contó esto que escuchó a su familia. Ahí en el almuerzo estaban platicando y él les contó. Ahí fue cuando todos recordaron historias sobre esto y empezaron pues a contar un poco más. Pero nada más, solo fue así. Ellos prácticamente ya se iban a trabajar. Ellos eran albañiles, construían casas y demás cosas. Entonces pues se fueron a trabajar, todo con normalidad. Pero resulta que al día siguiente falleció una persona que pues prácticamente ya estaba muy enfermo. Tenía una enfermedad que arrastraba ya desde tiempo, y pues al día siguiente de que Rob escuchó eso, falleció. Lo curioso y el dato temeroso es que Robe mencionó que por donde esta carreta iba pasando, por ahí se escuchaba cómo los perros ladraban,
y prácticamente como si fuera hacia exactamente una parte en específico. Así los perros lo iban siguiendo, pero se iban calmando detrás de él. Y solamente donde esta carreta llegaba, ahí los perros se escuchaban con más intensidad. Entonces Robe pues le dio mucho miedo. A los días siguientes, pasar el tiempo, todo con normalidad, su rutina, pero un día todos ellos estaban en una velada, estaban pues conviviendo, cuando ya de madrugada, igual, escucharon algo. Nadie se atrevió a salir, pero escucharon claro cómo esas llantas de fierro iban pasando por esa calle empedrada. Los perros aullaban, ladraban a esa cosa, unas cadenas como si fueran arrastrando. Muy, muy terrorífico, así lo mencionan. Entonces anoche, debido a ese suceso, ellos decidieron pues ya ir a dormir. Pero mencionan que cuando escucharon esto, para ellos fue muy traumático, porque sentían como si algo los fuera a ver, como si esa cosa se pudiera meter a su casa y llevárselos. Entonces, el detalle es que a los 2 días, ya era un sábado, una flotilla de trabajadores que pues iban a trabajar una ciudad a unas 2 horas de retirado. Desafortunadamente la camioneta se volteó, el chofer perdió el control y en esa camioneta iban 10. Iba el chofer, el copiloto, pero en la parte de atrás llevaba 8 personas. Desafortunadamente todos ellos fallecieron ahí. Lo curioso es que la carreta se escuchaba más o menos por donde eran las casas de estos difuntos. Ahí sacaron conclusiones, platicaron entre ellos. Al ser un pueblo chico, el velorio lo realizaron en un pequeño atrio que tenían, algo así como una explanadita pequeña. Ahí realizaron el velorio de todas estas 8 personas. El chofer y el copiloto quedaron muy golpeados por la camioneta que se volteó, pero los demás no pudieron sobrevivir porque pues prácticamente salieron volando. Unos quedaron aplastados y pues imaginen la escena, amigos. Estuvo muy, muy triste. Ya dadas más o menos como las 5 de la madrugada, en el día del velorio, pues Robe se fue a su casa. Ya se decidió retirar, ya tenía mucho sueño. Y pues todo con normalidad. Estaba él muy asustado y triste porque pues él conocía a todos los difuntos. Entonces, al día siguiente, el día de la sepultura, pues todos acudieron. Como era costumbre en un pueblo chico, toda la gente acudió a este sepulcro. Entonces los llevaron. En la noche todos se despidieron ya de los familiares y pues los familiares se fueron a sus casas ya un tanto resignados pero muy tristes. Y Robert recuerda que esa noche él no podía dormir por estar pensando en ellos, ya que ellos pues eran sus amigos. Entonces, nuevamente en la madrugada se escuchó, pero ahora se escuchó como algo se iba, como si la carreta saliera de ahí. Las cadenas ya no se escuchaban con la misma intensidad, sino que más bien como que iban más calmados, como todo más tranquilo, así, digámoslo así. Robert lo escuchó ese día. Su padre, su madre y sus demás hermanos ya no. Tal vez por el cansancio de la desvelada y todo lo que hicieron, ya no lo escucharon. Pero Robert sí. Pasó todo con normalidad. Unos días después, Robert estaba muy asustado porque él lo mencionaba, que él ya no quería escucharla. Él quedó traumado, quedó muy traumatizado por estas escenas que le pasaron. Entonces, al tiempo después, ahora don Rosendo, él fue el que la escuchó. Escuchó cómo esta carreta corría por esa calle empedrada. Entonces, pues él con normalidad siguió su trabajo a los días siguientes y pues prácticamente dejó esto en manos de Dios. Pero vaya
que a los días desafortunadamente un niño se ahogó en un río que tenían ahí en este pueblito. Entonces ellos decían que por qué ellos la escuchaban, hasta que pues prácticamente alguien les contó que la calle donde ellos habitaban era un camino anterior, donde muy cerca de ahí había un panteón en tiempos ya muy antiguos, que esa calle es la que utilizaban todas las personas que iban a sepultarlas. Por ahí los llevaban, ya sea en carroza o cargados como era costumbre. Ahí llevaban las cajas de los fallecidos con camino hacia el panteón. Entonces, pues prácticamente ellos lo dejaron así. Nuevamente les vuelvo a mencionar, otra vez dijeron, se lo dejamos en mano de Dios. Pues el tiempo pasó y a don Rosendo le ofrecieron un trabajo en Guadalajara, era de construir unas casas. A lo que él, pues sin pensarlo mucho, pues lo aceptó, porque pues para él era una buena entrada de dinero, era algo que los iba a sostener por un buen tiempo. Quedó de irse ya un lunes, eso fue un viernes, quedó de ir el lunes ya con sus hijos, ya acompañado para comenzar el trabajo. Pero una sorpresa le pasó el día domingo, que fue una persona de un pueblito ahí cercano, prácticamente vecino. Donde él vivía era un rancho, un pequeño ranchito, y al lado estaba un pueblito. Fue y le ofreció un trabajo, le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes y necesito que levantes las bardas del panteón. Unas bardas que ya estaban muy viejas, se cayeron y pues tenían que ellos volver a levantarlas. La paga era casi igual, el tiempo era casi igual. Entonces sacó conclusiones y sus cuentas y pues decidió mejor quedarse pues ahí, ir a ese pueblito por la cercanía, no tenía que dejar de ver a su esposa y todo esto. Entonces pues así lo decidió, se fueron a trabajar con sus hijos. Pero un día que ellos ya venían muy noche, prácticamente de madrugada, porque pues no se pudieron venir temprano. En ese tiempo sí había coches, había taxis, pero pues eran nulos, la verdad, eran muy pocos, y los que había pues casi siempre estaban ocupados por lo mismo. En ese ranchito no había hospitales, no había nada más, por eso para todo tenían que salir. Entonces ese día se les hizo muy de madrugada y pues a como pudieron se vinieron. Pero en el camino, antes de llegar a su casa, delante de ellos, perdón, a lo lejos vieron esta carreta. Me lo menciona don Rosendo, que él la vio junto con sus hijos, cómo iba arrastrando las cadenas. Se veía más bien como una silueta, pero el sonido se escuchaba muy poco, como muy a lo lejos. Entonces, pues ellos, la verdad, supieron qué fue, pero quisieron disimular la situación y pues prácticamente él quiso tranquilizar a sus hijos, diciéndoles otra cosa, que tal vez era alguien de un pueblo vecino o algo así. Pasó el tiempo, pasaron los días y Robe no podía dormir. Robe ya estaba muy demacrado, porque él decía que escuchaba muchas cosas, que escuchaba que iban por él, que él sentía que se lo iban a llevar. Así pasó el tiempo, estaban ya muy avanzados en su trabajo en ese panteón, pero desafortunadamente un día Robe cayó de una de las bardas que estaba realizando. Ahí cayó y pues prácticamente y desafortunada, ahí falleció, lo llevaron al hospital más cercano, pero pues no pudieron hacer nada más por él. Ahí falleció. Él recuerda cómo en la noche del velorio de Robe, pues todo, no digamos lo tranquilo, todo muy triste, pero normal como lo es un velorio. Así pasó esa noche. Al día siguiente, cuando hicieron la sepultura de Robe, pues se fueron a su casa ya de noche muy tristes. Y al estar ya sentados, preparándose ya para tratar de descansar, que iba a ser muy complicado para ellos, pero pues tenían que hacerlo.
Allí escucharon a lo lejos cómo Robe gritó, como le gritaba siempre a su mamá: ya me voy, antes de irse a trabajar o a ir a cualquier lado. Ya me voy, le gritó a su mamá. Y ahí mismo escucharon cómo se iba una carreta, cómo esa carreta se escuchaba alejándose hacia afuera del pueblo. No hacia adentro, sino ya saliendo. Entonces, creo que nos tenemos que preguntar, y la duda que me quedó a mí es, el destino ya estaba marcado para Robe, al esta persona ir a ofrecerles el trabajo en ese panteón donde Robe perdería la vida, o se condenó al ver esta carreta, al esa madrugada que ellos decidieron trabajar hasta tarde para avanzar y ganar más dinero, se condenó o condenaron a Robe. Este es un dilema que queda ahora en nosotros, y esta familia, la familia de don Rosendo, lo tiene aún. Espero les haya gustado este relato. A mí me gustó bastante por la sinceridad de don Rosendo. Él, les vuelvo a repetir, es una persona originaria de Michoacán, en un pueblito que pues no me quiso compartir la ubicación. Igual porque, pues como ustedes saben, hay personas que creen y personas que no creen. Pero yo de mi parte le creo, porque me han pasado muchas cosas también. Espero les haya gustado. Si fue así, suscríbanse por favor, porque vamos a estar más activos. Ahora los vamos a estar atendiendo mucho mejor. Vamos a tener más relatos para ustedes. Hasta luego.